Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Ámbar y soy un daycare provider, proveedora de cuidado infantil, y este video va a ser acerca de eso, acerca de cómo estoy viviendo como daycare provider la emergencia y la crisis de la pandemia del coronavirus que nos está afectando a todos. Entonces este video va más dirigido a otras daycare providers que están pasando por la misma situación que yo, y pues simplemente es lo que yo estoy haciendo. Cada daycare tiene sus propias regulaciones, dependiendo de cada estado, tiene su propio contrato, dependiendo de lo que le piden en el estado donde está trabajando. Yo estoy en el estado de Nueva York y las reglas son prácticamente casi todos los estados parecidas, pero no igual. Lastimosamente, esto del coronavirus no es algo que esté dentro del contrato, por lo menos del mío, porque es algo nuevo, es algo que no había pasado anteriormente. Entonces, en mi contrato con los papás, yo no tengo qué pasaría si ocurriera una pandemia o tuviéramos algo en el mundo entero. Entonces, obviamente es difícil de manejarlo. Al principio, cuando empezó enero, febrero, y se veía venir, pero no estábamos seguros de cómo iban a suceder las cosas. Yo continuaba firme de que al menos que el Departamento de Salud me cerrara, yo estaría abierta hasta último momento, y las regulaciones serían los mismos en cuanto al pago. ¿Qué es al pago? El daycare trabaja como una membresía, como una escuela privada, como un gimnasio. Tú tienes que pagar tu mensualidad hacia el niño venga o no venga, porque tiene un cupo. En mi daycare mi capacidad es limitada, entonces cada niño tiene su cupo guardado para él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño no viene, si se agarra una gripe de 1 o 2 días, o los papás decidieron irse de vacaciones unos días, o simplemente decidieron dejar el niño en la casa, yo lo que hago es seguir cobrando mi mensualidad igualmente, porque el cupo está reservado para ese niño. Entonces, cuando empezó enero, febrero, yo continuaba firme de que eso iba a ser así. Si los papás decidían dejar los niños en la casa, pues igualmente tendrían que pagar el daycare para mantener el cupo. Pensando siempre que iba a ser algo sumamente pasajero, que tal vez sería 1 semana, 2 semanas, que los papás tendrían que estar en la casa. Entonces, obviamente, ese tiempo tendrían que pagarlo. ¿Qué pasa? Cuando llegó marzo, empezamos a ver más la gente yéndose a trabajar a la casa. Hubieron varios papás que me traían los niños, pero trabajaban desde la casa los primeros días, pensando que ya la semana siguiente volverían a trabajar. Pasó 1 o 2 semanas, y la segunda semana de marzo, ya para el 13 de marzo fue viernes, el 15 yo solamente tuve 4 niños. Para mí fue sorpresivo, y aparte fue bien scary. Me sentí con mucho miedo, mucho temor, porque yo dije, wow, ¿qué va a pasar? Solo 4 o 5 niños, esto no me ha pasado a mí desde que soy proveedora de cuidado infantil. Yo inmediatamente he abierto mi daycare, los cupos se llenan rapidísimo y no estoy con falta de niños. Entonces, yo me empecé a preocupar, pero obviamente dije, bueno, será pasajero. Igualmente ya pasaron 2 o 3 semanas. A mí me pagan mensual cada papá. Obviamente el mes de marzo ya me habían pagado, por consiguiente yo había también pagado todos mis biles, todas mis cosas, y había ocupado el dinero. Entonces el problema era esperar los pagos de los primeros días de abril. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente los niños no estaban viniendo. Obviamente vi en muchos de los papás la disminución del pago, o sea, no pago en absoluto. Tuve el caso de 2 familias que terminaron el contrato conmigo a finales de marzo y me dijeron simplemente, Ámbar, no vamos a poder pagar el mes de abril, los niños los vamos a retirar.
algo que me causó a mí, yo me sentí en shock porque yo esperaba manejar las cosas con los papás como siempre lo hago, más personalizadamente. O sea, a mí me gusta ayudar y que me ayuden a mí. Obviamente cuando una familia te dice terminamos el contrato, es inesperado porque usualmente te tienen que dar 2 semanas antes, o por lo menos 2 semanas antes como mínimo, pero debería ser como un mes antes y no que te corten el ingreso así. Pero como esto es algo que nadie planeaba, obviamente yo tampoco me sentía en la obligación, o sea, no en la obligación, sino me sentía en la capacidad de decirles no, me tienes que pagar aunque sea el mes de abril, ¿no? Entonces yo lo que hice fue decirle a las familias del caso, bueno, ok, está bien, entiendo, es una crisis y cada quien tenemos que superarla de la manera que podamos. Entonces, como sucedió eso, entonces yo decidí hacer mi plan para los papás en cuanto al pago. Entonces, mi plan es, que a eso va este video, mi plan es, o lo que he conversado con los papás, sabemos que es una crisis, sabemos que nos está afectando a todos, sabemos que es en el mundo entero. Entonces, hay diferentes casos. Uno en el que los papás están, bueno, yo digo los papás, pero o sea, las familias están trabajando desde su casa, pero su ingreso no ha sido afectado. Siguen ganando la misma cantidad de dinero, le siguen pagando y siguen trabajando. Yo considero que esas familias deben de hacer su pago normalmente. Tienen los niños en la casa porque no quieren mandarlas al daycare, pero mi daycare continúa abierto al público. Eso es algo que ha pasado aquí en el estado de Nueva York. No han cerrado los daycare porque necesitamos estar abiertos para esos trabajadores esenciales que necesitan trabajar, así sea desde la casa. Yo tengo varias familias que trabajan desde la casa, pero en asuntos de medicina. Entonces terminan siendo esenciales y no pueden obviamente trabajar con un niño de 1 año, 6 meses o 2 años en la casa. Entonces, esas familias que tienen un ingreso que no ha sido afectada, yo espero el pago completo del mes. Esa es la primera parte. Obviamente no puedo obligar a nadie, obviamente no voy a ir a tocarles la puerta para el pago, pero en el momento que se les cumpla el pago, si yo no lo recibo, yo inmediatamente, para mí quiere decir que nuestro contrato está cancelado. No hay pago, los niños no vienen. Entonces yo automáticamente quito esos niños de mi daycare. La segunda parte son los papás que no están están trabajando, pero les han cortado el ingreso. O sea, papás que están recibiendo medianas cantidad de horas o que está trabajando uno solo, la mamá o el papá y el papá en la casa. Entonces, esos son la parte 2 que me dicen, otra vez, espero que los papás tengan comunicación conmigo, que las familias tengan comunicación conmigo y me digan, Ámbar, estamos pasando por un mal momento por esta crisis, mi esposo no tiene trabajo, yo no tengo trabajo, es solo un ingreso, no podemos pagar el full payment del daycare, la cantidad completa. A esas familias que vienen a mí diciéndome que tienen problemas económicos, yo lo que estoy haciendo es decirles que me hagan el pago de la mitad de la mensualidad para yo primero poder sobrevivir, poder pagar mis biles, mis gastos y todo, y que ellos mantengan su cupo. Me parece que es justo porque estamos en un problema económico. Si están siendo afectados económicamente, yo no voy a ser injusta de decir, oh no, me tienes que pagar completo o tu hijo está afuera. No, porque son personas que están trabajando con menos ingreso y que cuando pase todo esto, van a volver a sus horas regulares y van a necesitar full time daycare. Entonces su cupo estará ahí para ellos. Obviamente los que deciden retirar los niños del daycare porque no tienen ingreso, entonces están totalmente retirados y el día que esos niños necesiten daycare de nuevo, yo les voy a pedir de nuevamente registración fee. No voy a mantener la misma mensualidad y tal vez no vaya a tener la misma capacidad para la cantidad de niños que yo tenía antes. Eso es un punto importante que yo quiero tocar, que es, yo me estoy preparando ahorita para cuando
pase eventualmente todo esto de la crisis y de la pandemia, abrir mi daycare está abierto, pero abrir a los demás niños con un cupo limitado. Yo actualmente tengo un cupo de 12 niños más 4 after school. Yo voy a limitar el cupo de mi daycare para la cantidad de niños que me hagan el pago mensual, sea para mantener el cupo o el pago completo. Con esa cantidad de niños yo me voy a quedar por un buen tiempo. Un ejemplo, digamos que en mayo se abren las cosas y la mayoría de gente tiene que volver a trabajar y yo tengo 7 niños inscritos porque los otros 5 los retiraron, entonces yo voy a estar trabajando con 7 niños por varios meses. Si eso pasa en mayo, yo voy a por lo menos de 3 a 6 meses me voy a mantener con un cupo limitado. ¿Por qué? Porque tener más niños me representa a mí tener obviamente más gasto, que es pagar más alimentación, pagar empleadas, pagar más seguros para las empleadas, todo eso. Entonces yo sé que esto me está afectando a mí económicamente de una manera significativa. Entonces los meses siguientes yo voy a trabajar con lo que yo tenga. Si tengo poquitos niños voy a trabajar yo sola, de repente tendré un ayudante si es muy necesario, pocas horas, para yo poder levantarme poco a poco. Si yo abro para 12 niños, inmediatamente tengo que pesar todos los gastos y van a haber gastos que van a ser pronto altos. Por lo menos los servicios se me incrementan porque son más cantidad de personas, la alimentación se incrementa porque es diferente alimentar a 4 personas, alimentar a 12. Entonces ese es mi plan en este momento. No sé, como toda la gente, no sabemos cómo van a seguir las cosas, pero yo pienso que esa va a ser la manera como yo voy a trabajar. Las personas que han retirado sus niños, lastimosamente, son familias con las que uno crea un lazo, crea una conexión, pero lastimosamente yo no voy a decir al siguiente día, sí, está bien, regresen, porque va a ser difícil para mí. No porque no quiera, pero va a ser difícil y no va a ser justo para las personas que sí mantuvieron en contacto con el daycare y pagando así sea una cantidad pequeña, a las que dijeron no vamos a hacer más el pago y que vuelvan repentinamente. Obviamente con el tiempo, cuando yo tenga cupo y todo, obviamente que los voy a recibir porque si yo necesito clientes y ellos necesitan daycare, están bienvenidos, pero inmediatamente no va a ser así como que es tan fácil. O sea, me voy un mes o 2 meses y regreso y está todo bien. No va a ser así de fácil porque es un momento difícil en el que todos necesitamos de todos. Y la manera como tú termines un contrato, especialmente con una proveedora de cuidado infantil, es bastante personalizado. Entonces eso demuestra muchas cosas para mí, la manera como tú terminas el contrato conmigo. Entonces me demuestra si es una familia con la que yo quiero trabajar, seguir trabajando en un futuro, o simplemente considero que estuvo ya al término que trabajamos juntas. Entonces más o menos eso es lo que yo tengo previsto para mi daycare, más o menos esa es la manera como yo estoy trabajando. Actualmente estoy trabajando con un solo niño, les voy a hacer un video de cómo mantenerme con un solo niño o 2, porque a veces tengo 2, y está bien, yo estoy feliz trabajando con mi niño, gracias a Dios por lo menos tengo la entrada de un niño y bueno, esperando y teniendo fe de que todo esto se resuelva. Este es un negocio muy afectado por esto, aunque no nos haya cerrado el estado. Emotivamente es muy duro estar acostumbrado a recibir en la mañana a tu cantidad de niños felices, con el buenos días, con risas, con ruido, y amanecer un día de repente con poquitos niños o todo en silencio es bastante difícil. Entonces les mando un abrazo a todas esas trabajadoras que son daycare providers, que trabajan en daycare, porque sé que en el corazón está siendo bastante difícil esta crisis. Extrañamos a nuestros niños, extrañamos nuestro movimiento del día a día, extrañamos hacer nuestras actividades con todos los niños. Entonces les mando un abrazo a todas de aquí hasta allá.
Y esto es todo por este video.